Bajó este gobierno, se volvió al Fondo Monetario Internacional con 20.000 millones de dólares por decreto de necesidad de urgencia. Se tomó otra deuda con Scott Bessent, con el con el Tesoro de los Estados Unidos, por 2.500 millones de dólares. Hoy está viniendo la vicepresidenta del Banco Mundial a prestar 2.000 millones de dólares de garantías, porque precisamente por lo que dije antes, Caputo no accedió a los mercados, entonces le pide garantías al Banco Mundial para pagar los vencimientos del 9 de julio del 2026. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es discutir con responsabilidad el programa financiero 2026 y el que van a traer en el marco del presupuesto en pocos meses, programa financiero 2027, en donde no figura nada de lo que hicieron este año desde la Secretaría de Finanzas. Si quieren empezar, empiecen por ahí. Quiero responderle a la diputada Giudice, que dijo que el kirchnerismo y las altas tasas. Miren, Caputo hoy todavía no puede acceder a los mercados internacionales de crédito porque no le gusta la tasa, y no, es más de un 9% de tasa. Cuando fue secretario de Finanzas de Macri, ya en el año 2016, pudo colocar entre el 6 y el 7%. La tasa promedio del 2016 da 7,15%. Es decir, y esto me parece importante decirlo y que queda sentado, gracias a la normalización de pagos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, se volvió a los mercados y Caputo pudo hacer colocaciones a una tasa por lo menos 2 puntos más baja que la tasa que hoy podría obtener en los mercados internacionales de crédito. El logro de ir a los mercados es del kirchnerismo. Así lo quiero decir. El del default con la reestructuración de la CUNSA en pesos, miren que hay que reestructurar en pesos, en el 19, y dejarnos afuera de los mercados internacionales prepandemia en el 19 es toda de Macri y de Caputo, y de la CUNSA y de Sturzenegger. Esto pasó en el 2019 antes de la pandemia. Hoy Caputo, de hecho, quiere volver a los mercados para tratar de tener lo mismo que él tuvo en el 16, ¿no? Y quiero también mencionar, porque si no parece que los fondos buitres son almas bellas que lo único que hacían era financiar a un país para ayudarlo, porque no solo fue la Fragata Libertad. Miren, ya en mayo del 2005, en el canje 2005 donde estaba la Baña, hubo un intento de NML Capital de impedir el canje con embargo de bonos. En marzo de 2007 hubo un intento de ejecución del Tango 01 en la Corte de California. En octubre del 2009 hubo un intento de embargo de 200 millones de dólares del ANSES. En julio del 2010, intento de embargo de bonos globales, propiedad argentina, depositados en las cuentas de Estados Unidos. Junio de 2010, acción en el segundo circuito para impedir el canje de 2010. Es decir, estos fondos buitres intentaron impedir los dos canjes que fueron el acto de mayor normalización del endeudamiento en términos de la historia democrática argentina. Julio 2010, NML y EM intentan restringir el uso de 105 millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central depositados en la Reserva Federal de Estados Unidos. En abril de 2011, Aurelius pide embargo sobre patentes y regalías de varias agencias de Argentina. Esto fue antes de la Fragata Libertad. Entonces, si los periodistas que están escribiendo para los diarios, para los que van a contar, estamos reconociendo un valor de ganancia que no sabemos de cuánto es, de una deuda que es muy minúscula porque gran parte ya se arregló, si no estaríamos reconociendo algo mucho más grande, a fondos que lo único que hicieron fue intentar embargar a la Argentina. El 26 de junio de 2014, Argentina les paga, efectivamente lo que dije más temprano, y en noviembre de 2015 va a la ONU y logra la resolución de principios básicos de reestructuración de deudas soberanas. Esta es la historia. Esta es la historia. La Argentina, por último, y porque quiero que después el diputado oficialista que dice que Milei desendeuda a la Argentina, se desendeudó, vamos a los números de la Secretaría de Finanzas, entre 2013 y 2015. Voy a dejar algunos datos asentados en esta comisión. En el 2004, la deuda externa, es decir, de tenedores, a ver si lo puedo mostrar ahí, de tenedores extranjeros, no residentes, es decir, no argentinos o no residentes de Argentina, y en moneda extranjera, era el 68,5%. El 166% era la deuda total sobre PBI.
solamente de no residentes en moneda extranjera el 68,5% del 2004. Cuando termina el gobierno de Cristina, 13,9%. No sé si se llega a ver. Secretaría de Finanzas, no es del Centro de Economía Política Argentina, suscribo los datos de la Secretaría de Finanzas, por cierto. No hubo nunca más un 13% de peso de la deuda externa en moneda extranjera sobre PBI. No volvió a pasar. De hecho, Macri, ya después del endeudamiento con el FMI y con bonistas privados en dólares, llegó al 47%, estoy hablando solamente de la difícil de pagar, ¿no? Después llegó a un PBI la deuda otra vez. Y ahora Milei, por apreciación cambiaria, porque la única política de desendeudamiento de este gobierno es la apreciación cambiaria, es decir, el atraso del tipo de cambio. Porque cuando devaluaron en el 2023 la deuda llegó al 58,4%, es decir, fue el récord. ¿Se entiende lo que digo? Con un peso de deuda muy alto en dólares, cuando uno construye un ratio, el PBI baja con las devaluaciones. Entonces los tipos estos lo que hicieron fue devaluar, subieron el peso de la deuda sobre el PBI y después apreciaron el tipo de cambio. Ahora están mostrando eso, el efecto de la apreciación del tipo de cambio. Y lo mismo si uno mira la deuda en total de privados y organismos internacionales, el valor más bajo en la suma total es el de el año 2015, 22,4%. Efectivamente, la Argentina tiene que entrar en un proceso de nueva normalización de su frente externo y posiblemente, y lamentablemente, estas discusiones que estamos dando ahora sean más un escollo para adelante que una solución. Sí me parece importante, por último, plantear que nosotros rechazamos este acuerdo, no porque rechacemos que se arregle la deuda, precisamente la historia que acabo de contar es la historia del arreglo de la deuda, sino porque rechazamos que se violen leyes argentinas para eso, como por ejemplo el principio de equidad, como por ejemplo la ley 27207, que exige el principio de equidad, como por ejemplo la transparencia pública. Por esa razón, no solo rechazamos, sino que además les pedimos al resto de los bloques que la política de desendeudamiento que dicen sostener, sobre todo del gobierno nacional, la puedan llevar a la práctica. La puedan llevar a la práctica. Porque por último, quiero cerrar. Bajo este gobierno se volvió al Fondo Monetario Internacional con 20.000 millones de dólares por decreto de necesidad de urgencia. Se tomó otra deuda con Scott Bessent, con el con el Tesoro de los Estados Unidos por 2.500 millones de dólares. Hoy está viniendo la vicepresidenta del Banco Mundial a prestar 2.000 millones de dólares de garantías, porque precisamente por lo que dije antes, Caputo no accedió a los mercados, entonces le pide garantías al Banco Mundial para pagar los vencimientos del 9 de julio del 2026. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es discutir con responsabilidad el programa financiero 2026 y el que van a traer en el marco del presupuesto en pocos meses, programa financiero 2027, en donde no figura nada de lo que hicieron este año desde la Secretaría de Finanzas.